Muy buen día, un gusto. Mi nombre es René Varías, soy estudiante de Teología de la Universidad Evangélica de El Salvador. Y por unos minutos quiero compartir con ustedes un hallazgo arqueológico bíblico. Y como lo muestra en pantalla, quiero hablar con ustedes acerca del altar del Monte Ebal. Voy rápidamente. El altar en el Monte Ebal. El Monte Ebal, como ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, está ubicado en la ciudad de Naplusa, en Cisjordania, en Palestina. Y juntamente este monte, el monte Ebal con el monte Gerizim, forman lo que es conocido como el Valle de Naplusa en Palestina. Antiguamente este era la Siquem bíblica, la Siquem de la Biblia. Ahora, respecto a esto, hablemos de los antecedentes bíblicos de este altar. Y es que el altar del monte Ebal es una estructura que data de la edad de hierro y que se cree que fue construida por Josué el Conquistador, el Josué bíblico. Antes de que los israelitas entraran a la tierra prometida, en Deuteronomio 11:29, la Biblia registra la construcción de este altar. Dice la Biblia: cuando el Señor vuestro Dios os haya hecho entrar en la tierra que vais a poseer, bendeciréis el monte Gerizim y maldeciréis el monte Ebal. Ahí está el monte en cuestión del que yo le estoy ahora hablando. Usted tiene una imagen ahí ahora en pantalla. Esta es la ilustración bíblica de cómo tenía que ser un altar de piedra según Éxodo 20. Tenía que ser un altar hecho de piedra, que no fuera cincelado ni martillado, ni ningún tipo de herramienta de hierro tenía que tocar estas piedras, sino que tal cual fueran, así tenían que edificar este altar. Y a la par está una foto en cuestión del altar encontrado en el monte Ebal. Si usted nota, hay mucha similitud en la imagen bíblica o la ilustración bíblica con la foto encontrada. Ahora, antecedentes bíblicos respecto al altar del monte Ebal. Deuteronomio 27, del 4 al 8 dice: cuando pues hayáis pasado el Jordán, levantaréis estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, el monte en cuestión del que hablamos, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ella instrumentos de hierro, o sea que no había que tallarlo, como yo le mencionaba. Dice: de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Asimismo, Josué, en el capítulo 8, versículo 30 al 35, la Biblia señala: entonces Josué edificó en el monte Ebal un altar al Señor. Es el altar de cuestión del que hablamos, Dios de Israel. Era un altar de piedra sin labrar, tal como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Ahora bien, respecto a los hallazgos arqueológicos, en los últimos años ocurrió algo muy significativo sobre el monte Ebal en la tierra de Israel, y es la identificación de un altar que data de la época de Josué y de una tablilla asociada con este altar que era conocida como las tablillas de las maldiciones. Sorprendentemente, el altar del monte Ebal ha sido excavado y la evidencia indica que el altar encontrado es el que data de la Biblia, el altar de Josué. El arqueólogo, el doctor Scott Stripling, ahí lo puede ver usted en pantalla, el doctor, ¿sí?, ha realizado importantes estudios en este altar, continuando con el trabajo de arqueólogos israelíes anteriores. Y es que a la mayoría de los arqueólogos les llamó la atención la estructura grande del altar, lo que se miraba por encima, las piedras de forma que formaban el rectángulo, era lo que llamaba la atención, y lo que muchos sitúan que era o data del tiempo de los jueces, que fue posterior al tema de la conquista. Sin embargo, lo que le llamó la atención al doctor Stripling fue que debajo de este rectángulo encontró una forma circular hecha de piedras no talladas, como menciona la Biblia, y esta se encuentra bajo el centro del altar rectangular. En forma de círculo hay piedras enteras que no han sido moldeadas con herramientas de hierro, acorde con los pasajes bíblicos citados, y se les ha fechado en un marco de tiempo que los eruditos bíblicos conservadores reconocen que está entre el Éxodo y la conquista, alrededor del 1400
antes de Cristo, lo que por supuesto encaja muy bien con la fecha de la cita bíblica del tiempo de Josué. Claro que sí. Esto está citado por Steve Lau en un artículo que se llama Hallazgo de una tablilla con escritura hebrea antigua en el altar de Josué. Esto está en Pater of Evidence, el 4 de febrero del 2022. Si usted tiene una imagen ahí de la vista aérea del Monte Ebal, donde está el altar con su tamaño considerable y sus múltiples capas. Ahora, hablemos del siguiente hallazgo encontrado en este altar del Monte Ebal, que es la tablilla de maldición. Usted la tiene ahí en pantalla. Ahora, no solamente se encontró el altar, sino que le dio más relevancia, es que se descubrió, como yo le digo, una pieza pequeña de plomo que respalda la identificación del altar. Es esta tablilla que nosotros vemos acá y corresponde a una categoría de hallazgos conocidos en arqueología como tablillas de maldiciones. Ahora, ¿qué podría encontrarse, o por qué podría, mejor dicho, encontrarse un artefacto de esta magnitud en este monte? ¿Por qué tendría que estar este artefacto ahí? Porque tendría que ver con el hecho de que en este monte se proferían maldiciones. Detengámonos a pensar un poquito en esto. Y mire, estudiando un poco acerca de este tema, yo encontré que un profesor llamado Gabriel Barkay, él ayudó al doctor Stripping a aprender la técnica del tamizado en húmedo en el monte del Templo de Jerusalén. Y es que la tierra alrededor del área del descubrimiento fue desechada hace más de 30 años. Sin embargo, no se había vuelto a identificar o aplicar otra técnica hasta que el doctor Stripping vino y él aplicó la técnica del tamizado en húmedo, y a partir de ahí es que se encontró esta tablilla de las maldiciones, a partir de la aplicación de esta técnica. El profesor Gerson Galil de la Universidad de Haifa descifró el texto interno oculto junto con otro paleógrafo llamado Peter Genvanderben de Johannes Gutenberg, Universidad de Mainz. En un comunicado de prensa de la Associates for Biblical Research, dijo que emplearon escaneos tomográficos avanzados para recuperar el texto oculto, el cual arrojaba el siguiente mensaje. Yo solo le pongo en pantalla: maldito, maldito, maldito por el Dios YHWH, maldito, maldito, seguramente morirás, maldito por YHWH, maldito, maldito, maldito. En Josué capítulo 8 se registra lo que hicieron los israelitas cuando empezaron a tomar posesión de la Tierra Santa. Se entregaban ofrendas en el altar del monte Ebal y se leía el libro de la ley, incluidas las bendiciones y las maldiciones. De ahí que recibe el nombre del monte o de la montaña de la maldición. El texto de la tablilla del monte Ebal proporciona un contexto que está fuera del canon bíblico. No vamos a poder encontrar eso como tal en la Biblia, pero arroja luz sobre el contexto histórico 6 siglos antes, y una vez más nos da certeza de la veracidad de las Sagradas Escrituras y de la fe bíblica. Esto cabe recalcar que es la primera vez que se encuentra escrito YHWH o YHWH como lo conocemos en un hallazgo arqueológico. Es la primera vez que se encuentra el nombre de Yahweh al descubierto, ¿sí? Y eso pues obviamente es para nosotros una certeza de que la escritura es una verdad, que la palabra de Dios es una verdad y consolida nuestra fe. El doctor Stripping encontró en un vertedero parte de la estructura que Sertal identificó como el altar de Josué. El doctor Stripping dijo que el hallazgo era una confirmación del relato bíblico de Josué capítulo 8. Una vez más, la Biblia es vindicada por registrar hechos e historia, y como ella misma señala en palabras de Jesús: tu palabra es verdad, en Juan 17:17. ¿De acuerdo? Ahora en pantalla tenemos la imagen del doctor Stripping, quien anuncia el descubrimiento de una antigua tablilla de plomo. Esto fue el 24 de marzo del año 2022, allá en la ciudad de Houston. Ahí está el doctor Stripping, están las tablillas de las maldiciones. Con esto nosotros podemos tener certeza primeramente de la existencia de Josué bíblico, del altar de Dios y la escritura misma de la tablilla de las maldiciones, donde tenemos que tomar en serio que el pueblo verdaderamente debía obedecer los mandatos de Yahweh, del Señor nuestro Dios, y eso es una certeza de que la escritura
es totalmente una verdad para nuestra vida y que en ella podemos confiar. Sin más que agregar, dejo un par de fuentes. Mi nombre es René Varías, estudiante de Teología de la Universidad Evangélica de El Salvador. Ha sido un placer para mí. Muchas bendiciones.